Periodista digital en la presentación de 13TV, el canal del logo amarillo y de la conferencia episcopal. Y le vamos a robar aquí un minuto que se nos quería ir, se nos quería escapar, pero le hemos retenido a Carlos Cuesta, el presentador, director de La Marimorena. Que, bueno, decías que no, este año no fuiste el hombre rana saltando de parrilla en parrilla. Se me hace extraño. O sea que se te hace extraño repetir, ¿no? Sí, nada, encantado. Oye, la verdad que hemos cogido un formato que yo creo que está muy bien. Oye, que combina opinión, pero lo combina con otras muchas cosas, ¿no? Con tema de investigación, que a mí me encanta, con apretar las tuercas a determinada gente que, oye, cómo le gusta jugar con nuestro dinero. Cuando no es suyo, lo gasta con una alegría y muchísimo cuidado, ¿no? Y a mí sabe que es un tema que me enerva y me encanta, desde luego, sacarlo. Eso te quería preguntar. Después del fiasco olímpico, ¿tenemos que agradecerle al COI que se haya acordado del bolsillo de los contribuyentes o no? Para que yo creo que el COI no lo ha hecho por eso, ¿eh? No sé qué me da a mí que lo que ha hecho es precisamente pensar en otro sitio donde puedes rascar más de los bolsillos de otra gente, ¿no? Nada, yo no creo que esto lo hayan hecho por eso. Yo creo que han visto otras facturas mayores y han dicho, mira qué bien que podemos obtener más desde aquí. Igualmente, Carlos, conociendo a nuestros políticos, sean los Juegos Olímpicos o sea lo que sea, irán a por nosotros, irán a por nuestros bolsillos, ¿o no? Sí, aquí hay un deporte olímpico que todavía no lo han hecho categoría tal, pero es el derroche olímpico. Y en eso en España, oye, tenemos una capacidad de batir todos los récords. Hombre, yo creo que ya va siendo hora de que se vaya metiendo en cintura a toda esta gente. Se está empezando a hacer que se apriete de verdad, porque no hay derecho a que estemos todos en la situación en la que estemos y haber visto cómo se ha gastado el dinero, si es que esto se le puede llamar gastar, ¿no? Porque esto ha sido auténtico derroche. ¿Y cómo se hace política un domingo por la noche? Creíamos que ese espacio podía servir para todo, pero no para hacer política. Y sin embargo tú, con La Marimorena, pues ahí te has hecho un hueco. ¿De qué se habla cuando se habla de política un domingo por la noche? Bueno, los temas realmente son los mismos. Lo que hacemos es profundizar más en ellos, investigar más, pero yo creo que la gente en España, y además a mí me parece de maravilla y estoy encantadísimo de contribuir a eso, está empezando a desarrollar un espíritu crítico muy potente. Yo creo que hemos tenido un déficit de crítica hacia los políticos. Ellos se han aprovechado de esa situación, eso les ha permitido derrochar sin que nadie estuviese pendiente de unos presupuestos, derrochar sin que nadie estuviese pendiente de un informe del Tribunal de Cuentas. Y yo creo que gracias a Dios eso está acabando, ¿sabes? Porque eso es absolutamente necesario para que todos tengamos el país que queremos, que es una España fuerte y no una cosa ahí de blandiblue. La última, respecto a ser críticos. Tú eres el redactor jefe del diario El Mundo, que es un diario crítico con el gobierno. Y la línea editorial de 13TV pues no es tan crítica con el gobierno. Tienes que hacer, ¿eso te condiciona a la hora de hacer el programa? ¿Tienes que hacer un poco de funambulismo o tiras para adelante? Yo creo que los que me siguen ya saben que yo soy yo, ¿no? Y que esto, aparte a mí, de verdad que no me supone ningún problema. O sea, en el mundo yo creo que hay muchos como yo, es decir, que hay gente que es crítica, que tiene su planteamiento propio, independientemente de la línea del periódico. Oye, que la respetamos, por supuestísimo, pero que eso no te anula, y esa yo creo que es una de las grandezas del periódico El Mundo, ¿no? Que te permite ser exactamente como tú eres. Y yo soy como soy, o sea, yo no creo que engañe a nadie. Y en esta cadena, desde luego, tampoco les he engañado, vamos, es que lo voy diciendo por todas partes, ¿no? Yo soy lo que soy. Si les han engañado no se han dado cuenta todavía, porque aquí repites un año más. Oye, yo creo que mi forma de ser y mis principios encajan en un lado y encajan en el otro. Lo que buscamos es la verdad, lo que buscamos es que la gente tenga derecho a construir su futuro, que no se tire el dinero, que haya determinados valores, que hay muchos políticos que están empeñadísimos en soterrarlos. Oye, y nosotros nos encargamos de todo lo contrario. Oye, tiene una cabida perfecta en los dos medios. Bueno, se está cayendo todo aquí en el receptor. Nos vamos antes de que nos vamos antes de que se nos caiga. Gracias, Carlos. A ti, a vosotros. La columna vertebral de los informativos de esta casa, el presentador y director del Día, Alfonso Merlos. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Mira, lo primero que te quiero preguntar es cómo llevas el tema de que esta idea de que se tiene de que 13TV es la cadena del gobierno, que tiene una línea progubernamental. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea o crees que tus informativos son la muestra de que eso no es así? Yo no digo que eso sea mentira, no digo que alguien esté lanzando esa idea con la voluntad de engañar a la gente. Digo que es falso, que no se corresponde con la realidad. Nosotros somos un telediario al uso, no. Nos dedicamos a leer noticias, tampoco. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tenemos una línea editorial, que tenemos una posición, que todo el mundo sabe, porque no engañamos a nadie, que nuestra posición es conservadora o liberal conservadora. Eso es evidente. Y eso significa que nosotros rendimos cuentas, informamos de acuerdo con los intereses, apoyamos a un partido político, no. Si está en el gobierno, tampoco. Que es obvio que hay una sintonía entre determinadas políticas que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy y aquello en lo que nosotros creemos informativamente, opinativamente, analíticamente, pues eso
es una realidad como un templo. A partir de ahí, establecer una relación de vasos comunicantes, pues yo creo que es algo que solo puede establecer alguien, uno, simplemente desde la ignorancia, o dos, quizá desde la mala fe, no lo sé. Bueno, ¿y cómo se hacen informativos desde una TDT? Tú tienes dos franjas, tienes la franja de la mañana y la franja de las tardes. ¿Qué se puede aportar desde aquí frente a las grandes cadenas a nivel informativo? ¿Cómo se hacen? Como es evidente, con unos medios muy tasados, con unos medios muy limitados. Eso representa una serie de obstáculos y una serie de inconvenientes. Yo no puedo dar información internacional porque no tengo una red de corresponsales. Yo no puedo estar dando información con un reportero en cada punto de España porque yo no tengo una red con 25, con 30 o con 50 reporteros repartidos por todo el país. Eso quiere decir que tenemos que agudizar el ingenio. Eso quiere decir que tenemos que vender algo distinto. Y eso pasa por ofrecer lo que otros no ofrecen. Un crítico televisivo escribió en su momento que Al Día es un programa que se emite en la hora de los telediarios, pero que es cualquier cosa menos un telediario. Bajo mi punto de vista eso va encaminado, porque un telediario no tiene por qué darte opinión, porque un telediario no tiene por qué mojarse, porque un telediario no tiene por qué comprometerse, ni revelarle al espectador qué es lo que cree el director de ese telediario que está bien y qué es lo que cree que está mal. Bueno, pues todo eso es exactamente lo que nosotros hacemos y lo que yo particularmente hago. Y opinión también, Alfonso, y opinión, porque ha sumado nuevos fichajes. Cuéntanos sobre eso. Sí, hemos sumado, vamos a mantener los colaboradores que teníamos, por una razón que es bastante simple y que entiende cualquiera, porque son buenos o muy buenos, por lo tanto no vamos a renunciar a ellos, pero vamos a sumar. A mediodía, en el informativo de las 2:30 o en el Al Día de las 2:30, habrá una sección que hará cada lunes y cada jueves, tanto mano a mano, Fernando Jauregui como Federico Quevedo, y el título de la sección es Información privilegiada. Nos contarán lo que no se cuenta en otros sitios, que el Gobierno y el Partido Socialista piensan sobre un tema de discusión, puede ser Gibraltar, puede ser Cataluña, pueden ser los Juegos Olímpicos, etcétera. Vamos a sumar también la voz y la presencia los viernes en una sección Garganta Profunda, España Off the Record, de Graciano Palomo, en la que nos contará, bueno, lo que a veces circula, ¿por qué no decirlo?, en las alcantarillas de la política. Otro buen conocedor de las vísceras, sobre todo en este caso de la derecha política. Claro. Sin ningún género de dudas. Y entonces todos esos elementos, desde el punto de vista cualitativo, son los que a nosotros nos hacen sumar, son los que a nosotros nos hacen arrastrar audiencia y los que al final del día nos van dejando una legión de seguidores, una legión en el sentido de que es gente que se siente muy identificada con el programa, que lo sigue cada día, que está muy activa en el Twitter, que participa a través de todos los medios posibles. Lo que está claro es que no dejáis indiferente a nadie, porque fíjate, Wyoming se choteaba desde el intermedio de que había sido excesivamente optimista con el dato del paro y que después habías reculado un poco. A mí la crítica en términos generales me parece buena. Sería hipócrita que yo dijese que me parece mala la crítica, incluso la dura, la corrosiva, la mordaz, porque es la que yo hago. Sin sentido del humor, no soy tan simpático como Wyoming, sin sentido del humor. Dicho lo cual, bueno, yo creo que hay unos límites entre la crítica que se funda en hechos reales y la crítica que se funda en la manipulación. Es verdad que en ese programa al que te refieres, en el que se hace la observación de que yo hablo de un dato espectacular de descenso del número de parados y al final el dato es 31, lo que se omite es que yo no hablo de esos 31 parados. Lo que se omite es que yo hablo de los 150.000 parados que en los últimos 6 meses han salido de las listas del paro. Por lo tanto, la reflexión es muy simple. Si alguien que no sea Mariano Rajoy sabe hacerlo mejor, sabe quitar 1.000 parados cada día, que se ponga. Si el propio Gran Wyoming es capaz de quitar casi 1.000 parados cada día, no 31, casi 1.000 parados cada día, que es exactamente lo que yo dije, que se ponga como presidente del gobierno, porque más allá de que haya una derecha, una izquierda o un centro, creo que los españoles cada vez más creemos en que en este país tiene que haber gestores y buenos gestores al frente del gobierno. Alex Amanes, el consejero ejecutivo de esta casa, se refería con cierta sorna a tu fichaje con Telecinco. Y creo que te hizo ahí... creo que te ha metido ahí el dedo en el ojo un poquito. ¿Cómo cayó en esta casa que te vayas los sábados a la noche al Abre los Ojos? Bueno, en realidad no me voy a ninguna parte. Yo tengo un contrato de exclusividad con 13 Televisión y ese contrato de exclusividad finalmente tiene algunos puntos y en esos puntos pues lo que se establece es que de buena fe y de común acuerdo la dirección de la cadena y los comunicadores, no es mi caso únicamente, es el caso de otros comunicadores que acuden a otros programas de televisión, pues lleguen a un
entendimiento, ¿no?, sobre lo que se procede a hacer o lo que no se procede a hacer. Claro, con frecuencia se habla de un periodista de 13 Televisión que va a Telecinco o que va a La Sexta, me da exactamente igual, al medio que sea, porque aparece en ese medio de comunicación, pero lo que nunca trasciende es la presencia en otros medios de comunicación o en otros programas a los que hemos tenido que renunciar. Eso es lo que no se sabe. Bueno, yo creo que el programa del sábado fue un programa en el que al final la idea que había de plasmar dos posiciones muy críticas, dos posiciones muy chocantes, dos posiciones cada una en su extremo, para que la gente se haga una opinión, ¿no?, de lo que puede ser la verdad o de lo que puede ser la mentira. Yo creo que esa idea se plasmó bien, que se entendió, y a mí me parece una fórmula que es amena, una fórmula que es interesante y que puede enriquecer. ¿Qué tal con Sardá? ¿Qué tal con Javier Sardá? Con él hemos coincidido en muy pocas ocasiones, en las ocasiones en las que precisamente habíamos coincidido en el gran debate, los sábados por la noche también en Telecinco. A mí me parece que con cierta gracia, con ironía, con sentido del humor, se pueden mantener perfectamente las posiciones que él mantiene. Evidentemente, en el fondo, en casi todo estamos en contra, cada uno está en su sitio, y en la forma, pues yo creo que ambos entendemos que para encajar unos argumentos que van contra ti, tú siempre tienes que tener un poco de cintura, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Mira, la última. Isabel Durán recordaba que a 10 minutos de comenzar su programa le tocó pues cubrir que un papa renunciaba, una noticia histórica porque jamás había sucedido. ¿A qué le tenéis miedo? Dentro de lo que son los informativos y los recursos que tenéis, ¿qué es lo que te da más miedo? ¿Algo internacional? Un hecho, por ejemplo, como lo que pudo haber sido la tragedia de Santiago de Compostela, ¿qué es donde dices, la verdad, este es un toro difícil de lidiar? Realmente todo lo que tú has enumerado. Estamos hablando de acontecimientos de gran impacto, acerca de los cuales en un momento determinado tú no puedes tener imágenes, tú no puedes tener un reportero en el sitio en el que se está originando la noticia, pero desde luego es mi caso y es el caso de otros comunicadores de la cadena. Es verdad que nos ayuda mucho para suplir esos recursos el tener cierto callo, el tener cierta espontaneidad, el tener cierta naturalidad y el no ser esclavos de eso que tenemos ahí enfrente, del QE o del teleprompter. Nosotros en 13 Televisión, en los programas, no solemos leer las noticias las contamos, las explicamos. Tú no puedes llevar en la cabeza algo que está ocurriendo en ese momento, porque un accidente de 3 es un accidente en el que tú empiezas contando que hay 4 muertos y terminan siendo 80, pero yo creo que el propio perfil profesional que tenemos cada uno de nosotros nos ayuda, y en mi caso desde luego muchísimo, y la experiencia en radio, en la cadena COPE, nos ayuda a suplir lo que son medios materiales puros y duros. La presencia de reporteros, la presencia de imágenes, que siempre tardan más en llegar que en cadenas que tienen otra cuota y que manejan otros medios. Bueno, Alfonso Merlos, presentador de Al Día, muchísimas gracias por atender a Periodista Digital y muchísima suerte. Gracias. Antonio Jiménez, presentador y director del Cascabel. ¿Qué tal, Antonio? Pues aquí estamos dispuestos a arrancar una temporada. En mi caso es una temporada en marcha, porque llevo 7 meses nada más, pero bueno, con mucha ilusión y expectación, claro. Y cuéntame, ahora es el Cascabel a secas, o sea, sí. ¿Ha roto ataduras con el pasado? Hemos roto ataduras con el pasado. No, bueno, vamos a ver, ya hemos considerado que después ya de hacer la travesía de esos 7 meses, después de un tiempo en el que hemos estado ahí, bueno, pues compitiendo de una forma abierta con nuestros directos adversarios, hemos considerado que el programa tiene ya señas de identidad propias y hemos decidido que lo conveniente era desposeerlo de todo aquello que pudiera identificarlo con algún otro programa, ¿no? Y por eso hemos creído que lo más lógico es que se llame el Cascabel y punto, y ya está. Y a partir de ahora el Cascabel. ¿Y cómo es eso de más horario? ¿Ahora hasta la 1 de la mañana? Bueno, pues no nos vamos a ir a dormir. Ojalá Dios quiera, ¿no? Hemos creído también oportuno ampliar el programa, porque hemos visto que la revista de prensa, por ejemplo, funciona muy bien. El repaso que hacemos a los periódicos del día siguiente, entre las 12 y las 12 y cuarto aproximadamente, es una revista de prensa comentada. Yo creo que hay gente que incluso se incorpora a ver televisiones ahora porque ha estado fuera de casa, o incluso aquellos otros que han estado viendo otro tipo de programas y que consideran que
les puede venir muy bien acostarse con las portadas del día siguiente, además comentadas por los analistas, que al día siguiente van a comentarlas en realidad en las radios, en las tertulias matinales e incluso en otros programas de mediodía, ¿no? Y hemos dicho, ¿por qué no ampliar el horario si nos va muy bien de audiencia? Y ese es el objetivo, introducir además elementos mucho más relajantes, más de entretenimiento, más distendidos, no necesariamente ligados a la política, con personajes pintorescos, singulares, pero que tienen que ver con el mundo de la farándula. ¿Vas a poner la taza ahí en la mesa y hacer un late night de los clásicos? Pues sí, y vamos a intentarlo. Del que teníamos antes. Vamos a intentar hablar pues con gente que pueda decirnos cosas, ya sea del cine, de la televisión, de la radio, de la música, del deporte, de los toros, etcétera, etcétera, de la literatura. Gente que pueda aportar cosas interesantes y que pueda contrastarlas con los miembros de la mesa del Cascabel, aquellos que van a estar debatiendo temas más sesudos, pero que tendrán la oportunidad también de medirse en esas circunstancias. Y hay también un fichaje estelar, ¿no? Claro. También un fichaje sonado como es el de Grupo Risa. ¿Cómo has hecho para birlarle Grupo Risa a los Santos? No, ellos se autobirlaron. No conozco las causas por las que ellos abandonaron el radio, pero yo sí que han recalado en la cadena COPE y bueno, pues lógicamente, al ser empresas hermanas, hemos creído oportuno aprovechar la sinergia que nos puede ofrecer algunos de los colaboradores de aquella casa de la COPE y que también pueden estar con nosotros colaborando. Y serán también un ingrediente interesante en ese late night del humor. Antonio, ¿y hay sitio para la crítica al gobierno en tu programa? Porque mucha gente cree ya que la línea editorial de 13TV y en particular la del Cascabel es una línea pro PP, pro gobierno y que en eso no tienen ningún tipo de complejo. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que esa es una impresión errónea y equivocada en la medida en que la gente que ve el programa ve perfectamente cómo aquí se critica también al gobierno, cuando se le tiene que criticar. Lo que no hacemos es hacer campañas de seguidismo o de seguir estrategias que persiguen cosas en las que nosotros no vamos a participar. Caso Bárcenas, por ejemplo. Por ejemplo, el caso Bárcenas, sí, pero aquí hablamos del caso Bárcenas y además lo hacemos a calzón quitado. Hay gente que critica mucho al gobierno, al PP y al propio Rajoy por la forma en que ha gestionado esto, y hay otros que sin embargo consideran que lo hace bien. Bueno, pero esa es la grandeza de este debate. Noche tras noche hay 3 personas, y incluso gente que podría estar más próxima al Partido Popular que al PSOE, que también critican esa estrategia, pero hay otras personas que la defienden. Lo contrario sería estar sesgados hacia una posición. O sea, yo no comparto ni mucho menos que esta casa sea progubernamental. Aquí lo que se está haciendo es no hacer seguidismo de aquellas estrategias que a lo mejor están siguiendo otros por intereses que yo desconozco, pero de luego que nosotros no vamos a caer en eso. Antonio, se esperaba, tras tu salida de Intereconomía, que arrasarais, que la diferencia con el gato al agua que ahora dirige Javier Algarra, pues sea mayor. Alex Amanos, el consejero ejecutivo de esta casa, hizo alguna crítica velada al tema del share. Sí. ¿Tú crees que el share o que la medición del share o las empresas que miden el share están siendo injustos con 13TV y en especial con el Cascabel? No, vamos a ver. Yo creo una cosa. Primero, quien pensara que esto era un camino de rosas, que yo iba a recorrer sin obstáculos en el camino, estaba equivocado. Desde el minuto 1 nosotros sabemos que tenemos que competir, bien con nuestros adversarios de mi antigua casa, bien con mis adversarios de la televisión pública y todos aquellos que a esa hora hacen debates. Algunas autonómicas lo hacen. O sea, aquí no te regalan nada. Y eso, vamos, ya me hubiera gustado a mí. Decir, vengo yo aquí por mi cara bonita, yo me llevo la audiencia. No. Sabíamos que íbamos a medirnos. Y por eso yo estoy muy satisfecho. El habernos medido y haber conseguido que después de 7 años de ser líder allí, aquí también lo sigo siendo, y lo sigo siendo con un programa de un corte similar. A mí eso sí me enorgullece. De 100 y pico ocasiones que nos hemos medido desde el 4 de febrero al 31 de julio, hemos ganado en más de 100. 101, 102 y estamos hablando de 120. O sea que más del 85% de las ocasiones hemos sido líderes nosotros. Hemos conseguido ser referencia informativa, que antes lo éramos en otra casa. Cada vez que hay un acontecimiento sobrevenido, desde el punto de vista de la última hora, aquí hemos estado nosotros como referente informativo. Y ahí están las audiencias del día siguiente. En cuanto a lo que me preguntas sobre la audiencia, hombre, nosotros estamos muy descontentos, pero no por mi programa, no, en general por la medición que se hace de la cadena. Hay cosas que nos chirrían. Cuando ha comentado Alex el hecho de que haya programas que tengan 15.000 llamadas a un teléfono que hay que pagar y que luego eso no se corresponda proporcionalmente con una audiencia estimada que nosotros considerábamos 4 veces más o 5 veces más de lo que te dan, pues mire usted, ya
eso es sospechoso. Cuando hay días que efectivamente en el Cascabel durante 3 horas estamos machacando una noticia y hemos sido referente informativo y en las redes sociales trending topic, a esa hora la gente que ve televisión, la que más comenta en las redes sociales los programas, el nuestro se convierte en trending topic o es de los primeros y vemos que no se corresponde con la audiencia, pues hombre, nos queda y nos inquieta. Es muy difícil la vida fuera del duopolio Mediaset, Hombre, A3 Media, ¿no? Yo creo que sí es muy difícil y que sospechosamente las audiencias se repitan, hagas lo que hagas, también es bastante inquietante. O sea, da igual que yo haga, si tú haces el día en que tú aumentas la audiencia o crees que has hecho un programa extraordinario y te han dado una buena audiencia, luego la rebajan al western, por ejemplo, que nos pasa a nosotros. Yo lo veo, lo estamos viendo. El día que el western tiene una audiencia extraordinaria, parece que hay que castigar a Merlo y al Cascabel o al día siguiente a Isabel, ¿no? Pero en fin, ese es un tema que se nos escapa a los profesionales y que tienen que trabajar los gestores de la casa, porque no solamente afecta a 13, afecta a otras cadenas, a otras cadenas de nuestro corte y también las autonómicas, ojo, y a la pública. Es un tema muy serio. ¿Eso puede poner en peligro el futuro de la cadena o crees que la cadena puede solventarlo? Yo creo que ahora mismo desde el punto de vista financiero la cadena es muy estable y afrontar esta temporada con mucha tranquilidad desde el punto de vista financiero y con un objetivo que es lógicamente, bueno, pues incrementar su audiencia, que eso es lo que persiguen absolutamente todos, pero es evidente que si tú haces un esfuerzo notable y ves que la respuesta en la calle no se corresponde con lo que luego te dan de medición, pues hombre, no solamente te indigna, sino que encima te inquieta, porque dice, oiga, así no podemos competir, así no se puede trabajar. Está muy claro. Antonio Jiménez, presentador del Cascabel, muchísimas gracias por tener Periodista Digital y que haya suerte. Gracias a vosotros, y suerte.